Buenas tardes, queridos hermanos. Una vez más nos encontramos estudiando el libro de Efesios. Como cada domingo, te pido que tomes tu Biblia, tu libro de notas y tu lápiz. Hoy vamos a dar continuidad, pero antes de comenzar, quiero que oremos. Que Dios traiga sabiduría y entendimiento y dirección en esta tarde. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre, porque sabemos que este es un tiempo maravilloso en el cual tú nos das la oportunidad, Padre, de poder escudriñar tu palabra. Seguimos, Señor, en este libro maravilloso, el libro de Efesios. Hemos estado domingo a domingo escudriñando el libro de Efesios, texto por texto. Padre, yo te pido que en el nombre de Jesús, tu palabra sea sembrada por tu Espíritu para que dé el fruto al 100%. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Como cada domingo, te recuerdo un poquito de lo que vimos la semana anterior. Nos quedamos en Efesios capítulo 5, versículo 25, el cual dice así de la siguiente manera: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo ama a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Estamos viendo cómo aquí en estos versículos que hemos estado estudiando vemos a Cristo y a la iglesia como modelo de las relaciones entre la esposa y el esposo. Es muy importante que nosotros como esposos aprendamos a ser obedientes a la voz de Dios, que debemos de amar a nuestras esposas de una manera especial, de una manera en la cual Dios es el que nos dice que amemos a nuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Y sigue el Espíritu Santo hablando acerca de la relación entre los esposos. Hoy vamos a ver el libro de Efesios en el capítulo 5, versículo 26. La palabra de Dios habla y dice de la siguiente manera: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Como te decía, el apóstol Pablo nos ha estado hablando de Cristo y la iglesia, y de una manera similar del esposo y la esposa. Nos dice que el propósito de Cristo al entregarse a sí mismo por la iglesia es santificarla y saturarla de su vida, para que ella, o sea la iglesia, sea su cumplimiento. Y Cristo logra este propósito al limpiarla por el lavamiento del agua en la palabra. Recuerda que la sangre precede al agua. Nosotros ya fuimos limpios por el sacrificio de Cristo en la cruz. Él nos limpió de todo nuestro pecado con su sangre preciosa. Ahora el día con día, aquí nos enseña que debe de ser el lavamiento por la palabra, ya que día con día vienen dardos, vienen cosas a la vida y a veces cometemos pecado, ya sea de pensamiento, de hecho, de palabra. Por eso es tan importante que nosotros vayamos a la palabra, donde dice que si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ayer estuvimos estudiando con nuestro pastor acerca de lo que verdaderamente debemos de creer, que Cristo ya pagó por nuestro pecado. Que nosotros en el día con día debemos de entender esto, que Él nos limpió, que Él nos lavó. Ahora, en este tiempo aquí dice que debemos de ser santificados por su palabra. Y esta debe de ser la meta del esposo, que ha de darse a sí mismo por su esposa, para que ella pueda cumplir con su propósito de ser esa ayuda idónea, esa mujer virtuosa, una esposa que ame a Dios, a su esposo y a sus hijos. Estoy hablando aquí en el entorno de su familia, de la esposa, que es el esposo, y los hijos dentro del hogar.
El apóstol Pedro dice en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, dice: vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente. Si un hombre aprende a vivir con su esposa sabiamente, podrá lograr este propósito, el de limpiarla por el lavamiento del agua de la palabra. Así que ella ha de ser una ayuda idónea para su marido, pero es imposible para una esposa ser ayuda idónea si se le hace a un lado, si se le menosprecia, si se le ofende, si se le lastima. Ella no puede ser la compañera o ayuda idónea, ya que en lo más profundo de su ser sentiría que está siendo privada de aquello para lo que ella fue creada, ser ayuda idónea del esposo. En el ámbito espiritual, el esposo debe de compartir con su esposa el estudio de la palabra de Dios. Debe de tener un tiempo en el cual la palabra de Dios, que es eficaz y santifica y limpia la vida del esposo y la esposa. ¿Qué tan importante es que nosotros como esposos tengamos un tiempo con la esposa y con los hijos en el estudio de la palabra? Porque la palabra de Dios es muy clara, que nosotros debemos de santificar a nuestra esposa por el lavamiento de la palabra. Estábamos viendo ahorita que sería imposible que nosotros santifiquemos a nuestra esposa por la palabra si nosotros no compartimos un tiempo de calidad con ella. Si nosotros como esposos la menospreciamos, si como esposos la ofendemos, la lastimamos, ella jamás podrá ser esa ayuda idónea, esa mujer que está siendo santificada por la palabra. Tenemos que ser muy sabios, dice aquí Primera de Pedro capítulo 3 versículo 7, que nosotros como esposos o como maridos debemos de aprender a vivir sabiamente con ellas. Pasamos al otro versículo, Efesios 5 versículo 27, dice: a fin de presentarla a sí misma una iglesia gloriosa, que no tiene mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Sigue el mismo tenor, sigue la misma enseñanza. Esto lo vamos a ver nosotros hasta el versículo 33. Cómo el apóstol Pablo está haciendo una analogía de Cristo y la iglesia. Nos sigue hablando el Espíritu Santo de una manera muy clara. Aquí en este versículo también dice que a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. ¿Cómo podría suceder esto si nosotros como esposos o como cabeza de la mujer no somos sabios para vivir con ellas? Si somos hombres que lastimamos, si somos hombres que ofendemos, si somos hombres que degradamos a nuestras esposas, esto no podría funcionar. Te repito, en esta tarde debemos de vivir y aprender a vivir sabiamente con ellas. Cristo amó a la iglesia con la única finalidad de hacer de ella una esposa perfecta, santa y sin mancha y gloriosa. Te repito, voy a volverte a leer el texto. A veces soy repetitivo, pero es que hoy en este tiempo muchos matrimonios se están separando. Muchos matrimonios se están yendo al fracaso. ¿Por qué? Porque el esposo no sabe vivir sabiamente con su esposa. Recuerda, querido varón, querido cabeza de familia, que Dios te va a pedir cuentas a ti, no a tu esposa. Tú eres el responsable. Tú eres al cual el Dios puso como autoridad dentro de la familia. Hemos visto que no es una autoridad tirana,
Es una autoridad dada de parte de Dios. Es una autoridad a la cual se debe de ejercer con un amor servicial. Te repito que Cristo amó a la iglesia con la única finalidad de hacer de ella una esposa perfecta, santa y sin mancha y gloriosa. Así que del mismo modo, la función y la responsabilidad de los esposos es amar a sus esposas con el fin de hacer de ellas mujeres santas y sin mancha. La palabra de Dios nos confronta. La palabra de Dios hoy en esta tarde a nosotros como esposos nos está hablando de una manera muy importante, que debemos de ¿qué? De amar a nuestras esposas con la única finalidad de hacer de ellas unas mujeres santas y sin manchas, puesto que el amor divino limpia por completo al ser amado de toda forma de pecado. Así también el deseo más grande del esposo que está en Cristo será que su esposa sea conformada a la imagen de Cristo. Ese debe de ser el objetivo. Y esa es la función del esposo como cabeza de la mujer. Es dar una dirección con un amor servicial y no de una autoridad tirana. Esta debe de ser la función de los esposos para la perfección de las esposas, para presentarlas, como dice el texto de Efesios 5:27, dice, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Es una gran responsabilidad la cual tenemos nosotros como esposos. Hoy, te repito, la palabra de Dios nos desafía a tener un cambio radical. Nosotros como hombres, porque hoy me dirijo al hombre, porque está hablando aquí que nosotros debemos de presentar a nuestras esposas delante de Dios sin mancha y sin arruga. ¿Y de qué manera puede ser esto? Cuando el hombre toma la posición en el hogar como cabeza, que quiere decir como el que da dirección, como el que da provisión y como el que da protección. Y esto no puede suceder si Dios no está con nosotros, si nosotros no funcionamos de esta manera, dando un amor sacrificial, un amor sin esperar nada a cambio. Ese es el amor que nos está enseñando Dios a través de Cristo, que Él nos amó y se despojó para venir a poner su vida en la cruz por cada uno de nosotros. Nosotros debemos de aprender a despojarnos de toda vanidad, de todo orgullo, de todo aquello que nos fue enseñado. Muchas veces hemos tenido una cultura machista, que aquí se hace lo que yo digo. No, en un hogar se hace lo que Dios dice, lo que Dios establece, que debemos de amarlas, honrarlas y respetarlas. Querido hermano, querido amigo, espero que la palabra de Dios te haya desafiado, pero para un cambio radical. Escucha este mensaje una y otra vez para que podamos aprender lo que Dios quiere, para que podamos presentar a nuestras esposas santas y sin mancha. Dios te bendiga. Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y nos estás enseñando de cómo debemos de relacionarnos dentro del matrimonio. Te damos gracias en el nombre de Jesús.
Amén.